Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús estaba a orillas del lago de Genesaret, y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Jesús subió a una de las barcas, la de Simón, le pidió que la alejara un poco de tierra y sentado en la barca enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar». Simón replicó: «Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero confiando en tu palabra, echaré las redes». Así lo hizo, y cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo: «Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador». Porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Luego llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Recibimos la bendición con la palabra de Dios. Siéntense, por favor. Gracias. Gracias. Hoy vamos a meditar sobre la obediencia de Pedro. Es muy importante la obediencia porque aquí en este pasaje vemos que es más importante obedecer a Dios que las capacidades que pudiéramos tener. Es más importante obedecerlo que buscar tener cualidades. Es mejor la obediencia a Dios. Porque aquí vemos este milagro de esta primera pesca milagrosa, y donde con Pedro era, todavía ahí se llamaba Simón, Pedro era experto en el mar, en la pesca. Toda su vida había sido pescador. Los pañales traían el arca de la alianza, ahí, pues, no es cierto. Él era experto en la pesca. El arca de Noé, iba a decir, ¿verdad? Se había esforzado mucho esa noche Pedro y no había logrado pescar nada, porque a veces los peces se van hacia el fondo y no hay nada, no alcanzan las redes a agarrar nada. Entonces los pescadores ellos saben reconocer a la luz de la luna cuando brillan las escamas de los pescados, y saben por el color qué tipo de este banco de pescados es. Entonces, llegan con la red y lo recogen, pero toda la noche y no encontraron nada. Es cuando los peces, repito, se van hacia el fondo. Pero cuando, fíjense, primero escuchó a Jesús. Esto es muy importante. Primero es escucharlo. Segundo, creerle. Muchos han escuchado la palabra de Dios, pero no le creen. Hacen las cosas a su manera. No le creen, vienen y escuchan, pero no cambian su vida porque siguen haciendo las cosas como siempre las habían hecho. Primero hay que escuchar a Jesús, segundo hay que creerle, y tercero hay que obedecerle. Si nosotros le obedecemos al Señor, Él puede sacarnos adelante de muchas cosas. Y así lo hizo Pedro. Primero lo escuchó, después le creyó y lo obedeció. Esa orden que Jesús le daba, que iba contra toda lógica. Estaban saliendo apenas de haber estado toda la noche tratando de pescar y no habían pescado nada.
pero la obediencia de Pedro, la obediencia le va a alcanzar el milagro. La obediencia le va a alcanzar. Vean cómo esta obediencia alcanza, sacó más peces de lo que había sacado en toda su vida. O sea, en las mejores pescas que había llegado a tener, no se parecían a esta. Por eso es que cae asombrado. Para que él cayera asombrado de rodillas, debieron ser demasiados peces, algo que no se daba, ni siquiera podemos decir fácilmente, es que no se daba. No había tanto. Esto es un milagro y Pedro lo reconoce como tal. Si se fijan, aquí hay varios elementos que tenemos que tomar muy en cuenta nosotros para nuestra vida diaria. Tenemos varios elementos que tenemos que están juntos y no debemos nosotros de separar. Primero, escuchar a Jesús. ¿Por qué escucharlo? Porque nadie puede amar lo que no conoce. Si nosotros no conocemos a Dios, no lo vamos a poder amar. Entonces, primero hay que escucharlo. Segundo, hay que creerle. Tercero, hay que obedecerle. Allí es donde entra el trabajo que vamos a realizar. Porque hay milagros en los que no depende nada de ti. Todo lo va a hacer Dios. Pero hay milagros que no. Hay milagros en los que tú tienes que hacer algo. Hay milagros en los que a ti te toca hacer algo, y si no haces eso que te toca a ti, no vas a poder ver el milagro. No vas a poder. Entonces hay cosas que nosotros vamos a tener que hacer. Los peces no brincaron a la barca de Pedro. Él tuvo que volver a tirar las redes donde él sabía que no había peces. Esto se suscita porque es un milagro, pero no había peces en ese momento en el mar. Así de que hay algo que nos toca hacer a nosotros. Es verdad que nosotros tenemos que esperar todo de Dios, porque todo depende de Dios. Pero tenemos que trabajar como si solo dependiera de nosotros. Tenemos que llegar hasta donde nosotros podemos llegar. A Dios le toca lo imposible, a nosotros nos toca lo posible. No podemos dejar todo en Dios. No podemos. Es muy importante esto, porque hay muchas personas que han pedido muchos milagros a Dios y los milagros están retenidos porque no han hecho lo que a ellos les toca hacer. Y si no han hecho lo que ellos les toca hacer, o no van a ver el milagro o van a echar a perder el milagro. Por eso es tan importante esto, como aquella mujer que duró 20 años pidiéndole a Jesús la gracia de ganarse la lotería. Todos los días, Señor, que me saque la lotería. Todos los días, Señor, que me saque la lotería. Después de 20 años escucha la voz de Jesús que le dijo, pues compra un boleto. Hay cosas que nos tocan a nosotros, y hay cosas que después de que nosotros hagamos lo que nos toca, lo posible, empieza lo imposible. Pero hasta después de que nosotros hicimos lo posible. Ahora, si este milagro fue muy impactante, porque Pedro ya había repasado el mar, no hay nada de peces. Si Pedro no hubiera salido a pescar esa noche, hubiera dicho, tal vez hubiera pensado, uy, había mucho pez ahora en el mar. No, se refuerza porque no hay nada. Él ya lo experimentó, ya lo vio, luchó toda la noche, y no, hay cosas que nos toca hacer a nosotros, y nos va a llevar el Señor hasta el límite. Porque cuando nos lleva hasta el límite y luego viene el milagro, entonces comprendemos más que es un milagro. Comprendemos y valoramos más ese milagro, y entonces le damos más gloria a Dios. Entonces, para esos milagros que a veces nosotros hemos pedido, para esos milagros de las esposas que han pedido por su esposo, los esposos que han pedido por la esposa, por los hijos por sus padres, para poder alcanzar ciertos milagros de estos, necesitamos preguntarle al Señor qué nos toca hacer a nosotros. ¿Qué nos toca hacer a nosotros? ¿Qué te toca hacer a ti? A veces va a ser simplemente pedir perdón. A veces va a ser simplemente pedir perdón. A veces va a ser perdonar a alguien, o pedir perdón o perdonar a alguien. A veces va a ser una llamada.
Es que nos enojamos con mi pariente, con mi amigo, con mi compadre, ¿verdad? Ya tenemos 2 años que ni nos hablamos ni nos vemos, pero a lo mejor ya está esa persona con deseos también de la reconciliación. Y entonces a lo mejor una llamada soluciona ya todo, ya está dado el milagro. Ya nada más llama por teléfono y las cosas se van a arreglar. A veces es una llamada, a veces es una visita a esa casa, a veces es una sonrisa nada más. Te peleaste con tu vecina y no se pueden ver ni en pintura, pero ya viene el cambio. Ya le pediste a Dios que cambiara el corazón de tu vecina. Bueno, cuando estés ahí, sonríele. Que te manda a volar, ya sabe que tú estás bien. Ya sabe que si cuando se le baje a ella el coraje o las cosas, va a buscarte porque ya sabe que tú ya te sientes bien. A veces es a una simple sonrisa lo que nos toca hacer a nosotros para que el milagro se termine de hacer. Para que el milagro se termine de hacer. Luego Jesús le dice a Pedro, ve mar adentro y echa las redes, ve mar adentro. ¿Qué significa? Porque Jesús las cosas que hace significan muchas cosas. Podemos ir sacando muchos mensajes, muchas enseñanzas. ¿Qué tanto puede significar? Vamos a tomar uno de los significados de ese ve mar adentro. Significa que no nos tenemos que quedar en lo superficial. Nosotros en este mundo estamos para crecer en el amor, no para buscar culpables. Nosotros aquí estamos para crecer en el amor y ahí tenemos que aferrar todas nuestras fuerzas, crecer en el amor, crecer en el amor. Entonces, remamar adentro va a significar para nosotros que no nos quedemos en lo superficial, que no nos quedemos en la orilla de los problemas, que no nos quedemos en la orilla de las cosas que suceden. Tenemos que ir mar adentro, hacia la verdad plena, conocer la verdad plena. Tenemos que ir mar adentro. Si tienes un problema familiar, por ejemplo, o laboral o escolar, lo que sea, tienes un problema, no solamente veas lo malo que hacen esas personas. No centres tu atención en los errores que cometen tus hijos, en los errores que comete tu esposo, en los errores que comete tu esposa. Tenemos que ir hacia lo más profundo de nuestras propias vidas. Tenemos que ir hacia lo más profundo. Tenemos que ver qué grado de culpa tenemos nosotros de ese problema que se está suscitando. ¿Qué grado de culpa tenemos nosotros? No simplemente echarle la culpa a todo mundo. ¿Qué grado de culpa podemos llegar a tener nosotros? Porque eso puede estar reteniendo el milagro que nosotros le hemos pedido a Dios. Algo de nosotros puede estar reteniendo, no la actitud de las demás personas. Hay cosas que tenemos que detenernos. Un alcohólico, ¿verdad?, que llega y me dice, padre, hace 2 años que estoy limpio, así dicen algunos, que ya no tomo, pero mi familia está peor. En lugar de que mi familia esté mejorando, está todo peor. Mi esposa me grita, me reta, mis hijos no me obedecen. En lugar de que esté todo mejor porque yo ya lo tomo, todo está peor. Pues sí, apenas se están desquitando de lo que hiciste tú en el tiempo que fuiste alcohólico. Apenas se están desquitando, no puedes decir, ya dejé de ser alcohólico y ya no pasó nada. Sí pasó, hay heridas. Hay que ir por eso a lo profundo. Tenemos que ver todo, contemplar toda la realidad que nos está rodeando a nosotros. Y entonces ver qué parte de culpa tenemos nosotros en esto y cuál puede ser la solución. No es para quedarnos en la culpa, sino para ver qué es lo que nos toca a nosotros hacer. Para eso encontrar qué grado de culpa tenemos. No para quedarnos en la culpa no es sano. No es algo que nos ayude a nosotros. Solamente es pasar, es un instrumento que se toma para tratar de saber qué es lo que nos toca hacer a nosotros. Es muy fácil y muy peligroso culpar a los demás.
Es muy fácil culpar a los demás, deslindándonos de toda culpa. Todo está mal, pero él tiene la culpa. Todo está mal, pero ella tiene la culpa. Ustedes tienen la culpa. Es muy mal. Es un error muy grave. Tenemos que ir al fondo. Tenemos que ir a mar adentro de esto. Tenemos que ir hacia lo profundo de las cosas para sacar la verdad cruda, la verdad verdadera. Necesitamos ir para esto, repito, necesitamos ir a lo profundo del problema. Pedro se hubiera dejado llevar por sus conocimientos y le hubiera dicho a Jesús, no, mira, yo soy pescador, tú no eres pescador, y yo como pescador, yo sé cuándo hay peces y cuándo no hay peces. A mí no me puedes venir a decir a mí cómo están estas cosas, porque yo sé de estas cosas. Si Pedro le hubiera dicho así a Jesús y no agarra su barca, no sale y no tira las redes, no hubiera visto el milagro. Los milagros se ven cuando nosotros hacemos lo que nos toca. Aquello poco o mucho lo que nos toca es cuando se suscitan los milagros, y muchos milagros están retenidos porque nosotros no hemos hecho lo que nos correspondía. Hay que ir entonces a lo profundo, buscar la verdad de todo. Decíamos, hay que preguntarnos, ¿qué grado de culpa puedo tener yo en este problema que hay? Mi esposo es así, mi esposa es así, mis hijos son así. ¿Qué grado de culpa puedo tener yo? Puede ser mucha, puede ser poca, puede ser nada y puede ser toda. Y cuando es toda, entonces te sientes víctima, pero eres el verdugo. Te sientes víctima, pero eres el verdugo. Entonces necesitamos detenernos y por eso ir al fondo, a tocar la verdad, así como es. Decíamos cuando tuvimos el tema el viernes, cómo sí, imagínense tomando así como la parábola del hijo pródigo. Imagínense que el papá le decía al hijo, no seas burro, y el hijo le dolía muchísimo que le dijeran burro. Y entonces el hijo se va de la casa y el papá se pone a pedirle a Dios que le dé la gracia de que su hijo regrese, pero no hace lo que le toca, no busca qué grado de culpa pudo haber tenido, no busca una solución, no se siente, ni siquiera se da cuenta de cuál fue el problema. Y Dios le hace el milagro y su hijo regresa. En cuanto lo ve, le dice, ¿por qué te fuiste, burro? Tenemos que saber qué nos toca hacer, porque nosotros podemos echar a perder el milagro. Si tú eres parte de la culpa de por qué tus hijos están así, entonces hay algo que tú tienes que corregir para que sus hijos queden corregidos también. Tú tienes que corregir lo que te toca a ti. Tienes que ir a lo profundo de los hechos que te están rodeando. Tenemos que ir hacia allá. A veces la pesca, si nosotros hacemos lo que nos toca, lo demás le toca a Dios. Hice lo humanamente posible. Ya quédate allí. No quieras hacerle manita de puerco a Jesús para que te haga un milagro. No se puede. El mismo, hay una de las anécdotas del Padre Pío. Y el Padre Pío, donde llega una señora, Padre, pídale a Jesús por mi hijo. Y el Padre Pío, voy a pedir. Y al rato, a la otra vez, Padre, pídale a Jesús por mi hijo. Ya le estoy pidiendo. Padre, pídale a Jesús por mi hijo. ¿Qué quieres? ¿Que le haga manita de puerco a Jesús? No quiere. ¿Yo qué puedo hacer? Por eso haz lo que te toca y cálmate. Tú no eres Dios, lo que tú hiciste no lo va a solucionar. Necesitas el milagro, pero para el milagro necesitas llegar hasta donde te toca llegar y esperar. Algunos va a ser inmediato y otros va a ser lento. ¿Quién lo decide? Dios, ni tú ni yo. En la sabiduría de Dios es el que va a decidir cómo se van a realizar las cosas. Entonces tenemos que llegar hasta donde nos toca y ahí mantenernos esperando el milagro de Dios. Esperando el milagro de Dios, su sabiduría y su amor le guiarán para que se realicen las cosas como se deben de realizar. Como se deben de realizar. Además, después del milagro, todavía hay mucho trabajo que hacer. Después de haber escuchado a Jesús, de haberle creído y de haber obedecido,
Si después de todo eso se da el milagro, todavía hay mucho trabajo que hacer. Esto lo vemos en Pedro. Pedro le dice a Jesús, no hay peces ahorita, soy pescador, hemos pasado toda la noche tratando de pescar y no hemos encontrado nada. Pero confiado en tus palabras, no en la realidad que él conocía, confiado en tus palabras, echaré las redes. Y cuando echa las redes, viene el milagro. Pero después del milagro es saca los pescados. Ya están atrapados. No brincaron los pescados a la barca de Pedro. No los saludaban cuando iban pasando. No, ahí estaban en la red. Entonces había que agarrar la red y empezar a jalar la red. Está demasiado repleta, se está rompiendo. Y tiene que pedir ayuda, Pedro. Tiene que pedir ayuda. También nosotros va a haber en algunos casos va a haber necesidad de recibir ayuda. Nosotros no somos Rambos espirituales que tenemos todo lo que se necesita para ser independientes y no andarle pidiendo favores a nadie. No, nosotros no somos Rambos, no hay Rambos espirituales. Todos necesitamos de todos. Yo necesito de ustedes, ustedes necesitan de mí, todos necesitamos de todos. Tenemos que saber reconocerlo, y aquel que tenga un don de Dios, yo tengo que saber pedirle, no pedirle a Dios que me dé lo que le dio a él, sino pedirle a esa persona que Dios le dio ese don, que lo use en favor mío. Eso sí lo podemos, y así se va acrecentando la caridad, el amor entre nosotros, porque damos y recibimos, porque nos necesitamos mutuamente. Es el milagro del amor. Pues no podemos pedirle a Dios que nos conceda la gracia de hacer milagros y de hacer todo. No podemos pedirle nosotros a Dios eso. Agradecerle que Dios le haya querido dar a los que nos rodean lo que les ha dado, lo que Él ha querido darles, porque así le ha parecido bien. Entonces necesitamos pedir ayuda. Hay milagros en los que vamos a necesitar pedir ayuda. Hay milagros en los que se le tiene que pedir más a Jesús. Entonces a lo mejor podemos agarrar un teléfono y llamar a todos los lugares donde haya religiosas, de las que están en contemplación constante, y pedirles, hablas por teléfono, pongan las intenciones aquí, pongan para que sean más las personas que están pidiendo por esa misma causa. A veces tenemos que pedir ayuda y tenemos que ser humildes para poder pedirla y para poder recibir la ayuda que necesitamos. Se necesita esta ayuda para no desperdiciar el milagro. Si nosotros necesitamos ayuda y no la pedimos, podemos desperdiciar el milagro. ¿Cómo es esto? Vamos otra vez con Pedro. Pedro avienta las redes, echa las redes al mar, las empieza a jalar y se da cuenta que están reventándose de tantos peces que hay. Y entonces Pedro, con esa sabiduría humana de que él conocía el mar, voltea y les llama con señas a Santiago y a Juan para que vengan y le ayuden con los peces. Y se reparten los peces y las dos barcas casi se hundían. Eran muchos peces los que agarraron. Si Pedro no pide ayuda, se rompe la red. Y si se rompe la red, se acabó el milagro. Sí hubo milagro, pero no sirvió para nada. Se rompió la red. Hay veces que vas a ocupar gente que te ayude a pedir, y a veces los que ocupas que te ayuden a pedir pueden ser personas con las que andes mal, y vas a tener que arreglar las cosas. Y vas a tener que arreglar las cosas para poder estar bien y para que te ayuden a pedir por la causa que tú estás necesitando, el milagro que tú estás pidiendo. Hay mamás, hay papás que quieren solucionar, quieren que haya unión en la familia, quieren que haya caridad, ¿verdad? Mucha unidad y mucho amor en la familia, pero no son capaces de reconocer sus errores. Y si sus hijos le dicen, es que tú tienes la culpa, se indignan, se levantan. Si yo hago todas las cosas porque para hacerles un bien a ustedes y me pagan de esta manera, se levantan así, todos indignados, y se enojan y ya no le quieren hablar a nadie. Y se acabaron los milagros. Echan a perder los milagros. Porque a veces los hijos que están más dolidos solo necesitan que una vez su mamá diga, me equivoqué, ¿me perdonas?
y las perdonarían con mucho gusto, pero no saben pedir perdón. Y de ahí dependen, ya está dado el milagro, pero depende de que la persona, de que la mamá o el papá reconozcan su error y pidan perdón. Si se sana la herida, se sana la rebeldía. Si se sana la herida, se sana la rebeldía. Pero si no reconocemos, si queremos nada más que todo mundo tenga la culpa, menos nosotros, pues entonces no vamos a ir al centro, a lo profundo del problema y no vamos a poder solucionar absolutamente nada. Y se van a perder los milagros que Dios ya había hecho. Ya estaba preparado el corazón del hijo para la reconciliación, o de la esposa o del esposo. Solo faltaba que el otro reconociera sus errores y pidiera perdón. Lo que sí hizo y lo que le corresponde pedir perdón. No de todo, sino de lo que le corresponde pedir perdón. Entonces hay veces que necesitamos pedir ayuda y si no, se va a romper la red y se va a perder el milagro. Si tienen un problema, no debemos entonces quedarnos en lo superficial, no debemos quedarnos en la orilla, lo que yo creo, lo que yo alcancé a ver, lo que a mí me parece, porque podemos caer en faltas de caridad tan graves que frenen o echen a perder los milagros. Necesitamos entonces ir a lo profundo, detenernos. Y si alguien nos dice, tú tienes la culpa, no brinques, no te defiendas inmediatamente, porque si la persona trae una herida y está sacando la pus de esa herida y tú le gritas que no, yo hice lo que creí que era correcto, yo hice lo que creí que estaba bien para ti. Pues aunque hayas creído eso, puedes haber despedazado a la gente sin darte cuenta, con una manipulación del enemigo, y puedes haber despedazado a las personas que amas. Entonces, antes de defenderte, dales la oportunidad de que tú pienses, de que sepan que tú pienses que es posible lo que están diciendo. No es aceptar, oh, sí, yo soy lo peor del mundo. No se trata de aceptar todo, sino si esta persona viene y me acusa de algo, yo le podría decir, oh, mira, no me he dado cuenta que yo lo haga, dame tiempo porque quiero pensarlo, quiero ponerlo delante de Dios y quiero verme. A lo mejor estoy haciendo esto sin darme cuenta, no ha sido a nivel consciente. Entonces sí, si lo hice, si yo te hice esto, no fue consciente, pero te pido perdón. Y ya, no de que no, tú siempre me echas la culpa, tú siempre, ya, se acabó el diálogo, se acabó, se endurece la persona, se abren más las heridas y ese diálogo que intentaba solucionar un problema lo acrecienta. Termina una guerra donde no había guerra. Termina una guerra que es una guerra inútil, que nunca debió de llegar a suscitarse. Por eso necesitamos detenernos, escuchar a Jesús. Él nos va a dar las luces que nosotros necesitamos. Necesitamos detenernos, escucharlo a Él, creerle, obedecerle, poner en práctica lo que nos dicen. Pero es que yo ya lo intenté 10 veces. Y si nomás te faltaba una y no lo hiciste porque ya llevabas 10, si nomás te faltaba una, hay muchas veces que van a pasar. Yo me acuerdo cuando, ya ven que yo estudié en Morelia, y me acuerdo cuando estaba en el seminario de allá de Morelia, se suscitó un caso muy, muy sonado en aquel tiempo, por supuesto, de una persona que le robaron a su bebé, no sé, tal vez de meses de nacido, de los que apenas empiezan a hablar, apenas no sé qué edad tengan, que apenas empiezan a hablar, y le roban a su hijo, era un varoncito. Y la mamá, pues después de todo lo que él buscaron y todo, ella se dio a la tarea de llevar una fotografía y casa por casa en Morelia, es una ciudad grande, casa por casa. ¿No han visto a este niño? No han visto a este niño. No, la primera semana la acompañaron muchos parientes, se repartieron fotos y todo, y todos fueron dejando porque veían que era inútil. Ella siguió casa por casa. ¿No han visto? No han visto a este niño. No han visto a este niño. No. Cuando ya todos le pensaban que se hasta había vuelto loca,
porque ya no dejaba de hacer, de buscar eso a su hijo. Llega ella a otro lugar y empieza a tocar puertas, y cuando toca la puerta, una señora la abre y había dos niñas, pero uno era su hijo, que lo habían vestido de niña, tenían todos los papeles y lo iban a cruzar a Estados Unidos. En cuanto el niño que estaba vestido de niña vio a su mamá, pues gritó: mamá, mamá. Y en ese momento la mamá voltea las cosas de Dios, y va pasando una patrulla ahí, detiene la patrulla, agarran a las personas y se llevan. Eran esos dos niños, también el otro había sido raptado, había sido robado. Una casa faltaba, una casa. ¿Cuántas veces nosotros nos detenemos, ya no queremos luchar y ya faltaban 5 minutos, ya quedaba lo último, pero uno ya cansado, harta de las circunstancias, ya le hice la lucha, este viejo no quiere entender, esta vieja no quiere entender, y la última lucha, la última guerra que hubiera sacado todo a flote, no se llevó a cabo, la última. Eso se tendría que ver en el juicio. Eso se tendría que ver en el juicio. Por eso, ¿qué nos vamos a llevar para trabajar de tarea para esta semana? Hay que ir más adentro de los problemas familiares. Si te molesta algo de tu esposo, si te molesta algo de tus hijos, si te molesta algo de tus compañeros, pregúntate por qué te molesta. No por qué lo hacen ellos. ¿Por qué te molesta a ti? ¿Tú qué? Es que me afecta, pero es su vida. Tú no vas a dirigir la vida de los demás. Si no puedes dirigir tu propia vida, ¿cómo quieres dirigir la vida de los demás? Si tú dijeras: soy el hombre, soy la mujer más feliz del mundo y quiero que ellos sean felices, bueno, pero miren la cara que traen. ¿Quieren llevar a los demás a donde están? Pues no podemos dirigir la vida de los demás. No podemos enojarnos porque los demás no están haciendo lo que nosotros creemos que fue nuestro error y que puede ser la solución de los problemas. Tenemos que dejar eso. ¿Qué te molesta de los demás? ¿Qué les molesta a los demás de ti? Tú lo haces a nivel consciente, lo haces a nivel inconsciente. Eso que les molesta, que tus hijos ponen caras, se enojan, revisa, ve al fondo. Ve, porque ahí vas a encontrar si tú tienes que perdonar o si te tienen que pedir perdón a ti. Ahí vas a encontrar lo que puede estar reteniendo el milagro. No te quedes solo en la impresión personal que tienes sobre lo que está sucediendo en tu familia. No te quedes con la impresión primera y personal de eso. Ve más adentro, hacia tu pasado. ¿Por qué? ¿Por qué exiges lo que exiges? ¿Por qué exiges? ¿Y por qué exiges de esa manera? ¿Por qué tienen que hacer lo que tú digas solo porque está bien? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tienen que hacer las cosas así como a ti te parece, según tu criterio y según lo que Dios te ha regalado a ti? ¿Por qué? Tienes que ir más adentro. ¿De dónde está eso? Ya ven, porque hay personas que están así todos los días, friegue y friegue. Digo, dale, dale, dale. Todos los días. ¿Por qué? ¿Qué no entiendes que no quieren o que no pueden? Porque a lo mejor te entercas en que sí y el otro dijo: pues ahora me enterco en que no. Y empieza una guerra de mucho tiempo, de mucho desgaste y de muchas cosas que se van a acumular para el día del juicio. ¿Para qué? Por eso tienes que detenerte tú. Pero la otra persona no quiere detenerse ni quiere entender. Va a pagar esa persona lo suyo. Tú vas a pagar lo tuyo. Revísate. ¿Quieres que se solucionen los problemas con tus hijos con esto? Tú, ¿qué grado de culpa tienes? Tú, ve hacia ti, hacia tu persona. No hacia lo que los demás tienen que hacer. Porque a lo mejor ellos ya llegaron hasta donde les toca y están esperando que tú llegues hasta donde te toca para que se venga el milagro. Pero como la persona no entiende, no alcanza a ver que también tiene parte de culpa, no hace lo que le toca y el milagro se pierde, se echa a perder, se desvanece el milagro. Entonces hay que revisar esto.
Hay que ir más adentro, pero hay que pedir la gracia de poder reconocer la verdad, de no defendernos de la verdad. Porque si alguien me dice la verdad a mí y yo me defiendo de la verdad, si yo pongo mis argumentos para defenderme que yo estoy bien, sin importarme las consecuencias que tenga el que yo esté bien, si yo me pongo a vivir así, no voy a lo único que voy a hacer es lastimar más a las personas, hacer más grande el problema, hacer más grande la dificultad que ya había. Por eso tenemos que pedir la gracia de la humildad. Tenemos que pedir la gracia de la humildad. Si una persona no quiere o no puede, no te pases la vida encima de esa persona. ¿Qué no entiendes que no quiere? ¿Qué no entiendes que no puede? Si no puede, por más que le insistas, le grites y hagas. Y si no quiere, también por más que le grites y le insistas, pídele al Señor que le abra los ojos, dale conciencia de pecado, arrepentimiento, conversión y salvación. Y cuando abra los ojos, regresará, pero no tú. Tú no puedes hacer milagros, nosotros no podemos hacer milagros. Podemos ser instrumentos del milagro, pero nosotros no podemos hacer milagros. Hay que trabajar nosotros, porque puede ser que ya esté dada la gracia de la unidad en el amor en la familia, pero falte lo que sí podemos hacer, para que Dios haga lo que nosotros no podíamos hacer. Llegamos hasta donde nos toca, hasta donde están los límites humanos, sin enojarnos de que no somos Dios y sin enojarnos de que Dios no se somete a nuestros caprichos, a nuestros criterios. No, ¿por qué? Porque Dios no tiene por qué someterse. Simplemente porque Dios no tiene por qué someterse. Entonces hay que buscarlo. Los invito a que esta semana trabajemos en esto, porque pueden haber milagros que se están desperdiciando y algunos que ya hasta se han de haber perdido para siempre. Busca también, si algo te duele de lo que los demás te dicen, no busques por qué te lo dicen. Busca en ti por qué te duele. ¿Qué grado de culpa tienes? ¿Estarás haciendo algo tú que está provocando ese daño en las demás personas? ¿Qué está pasando? No eches la culpa a todo mundo de todo lo que sufres y de lo que pasa. Tú puedes tener, y todos tenemos algún grado de culpa, mayor o menor. Eso solo lo sabe Dios. Pregúntale entonces a Dios que te ilumine y sabrás si tienes algún grado de culpa en eso. ¿Por qué? ¿Por qué te duele lo que te duele? ¿Por qué exiges lo que exiges? ¿Por qué? Revisa, pero en ti, no en los demás. ¿Por qué no me hace caso? Pues porque no es tu esclavo. Porque no es tú. Porque no es tú esa persona. ¿Se acuerdan de aquella que les decía de aquel señor que fue con el psicólogo y le dice el psicólogo, vas a hacer esto y esto y esto? Le puso 3 puntos que tenía que hacer. Y entonces a la siguiente cita le pregunta el psicólogo, ¿hiciste todo lo que yo te pedí? Sí. ¿Y cómo te sentiste? Pues como que ya no era mi vida, sino la de usted. Lo que el Señor nos va a pedir es nuestra vida. Pero Él, por eso hay que preguntarle a Él, no con tu criterio preconcebido ya, no casándote con tu criterio, yo hago las cosas bien, yo estoy bien y tú estás mal. No se casen con esos criterios porque no te van a servir el día del juicio. Tú, Señor, tú que todo lo ves y lo entiendes, ábreme la mente, dime, hazme ver en qué estoy mal, hazme ver qué grado de culpa tengo yo, qué puedo hacer yo para colaborar, por lo menos para que yo no tenga culpa de este conflicto, por lo menos para que yo no tenga culpa de ese conflicto. Pero hay que pedir la humildad para reconocer, para callarnos, para poder aceptar, por lo menos dar la oportunidad de revisar el grado de culpa que yo pueda tener, mucho, poquito, nada. No importa, pero que podamos revisar, porque si no nos vamos a sentir justificados en atacar a la otra persona. Si yo creo que tú tienes la culpa, voy a atacarte a ti, porque yo creo que tú tienes la culpa, aunque mi percepción haya sido equivocada.
¿sí? Aunque mi percepción haya sido equivocada del ejemplo que poníamos, si una persona viene y te vio a ti que estabas cerca de un lugar donde se perdió dinero y saca la conclusión de que tú fuiste el que robó ese dinero, y entonces viene esa persona y me dice, fíjate que se robó un dinero, y yo volteo y digo, híjole, esa ratera. ¿Cómo la voy a tratar? Como ratera. Y todo eso lo voy a tener que pagar el día del juicio. No te cases con lo que piensas que viste o con lo que piensas que sabes. Solo Dios conoce la verdad y Él te la puede dar a entender. Él te puede iluminar para que conozcas la verdad tal como es. Pidamos la humildad para reconocer, para darle la oportunidad a Dios a que nos ilumine, que nos muestre la verdad sin que nos defendamos de la verdad. Pregúntale al Señor qué te toca hacer para que se dé el milagro o para que no se pierdan los milagros que el Señor ya te ha regalado en tu vida o a tu familia. ¿Qué te toca hacer a ti? Y tú hazlo. Si los demás no lo hacen, pues tú ya lo hiciste. Y tú no eres el dueño de todos los demás para que todos estén haciendo lo que a ti te parezca bien. No es fácil, vean cómo no es nada sencillo los milagros, pero el Señor ya nos ha regalado muchas cosas. Bueno, pues entonces ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pregúntenle a Él. Los momentos, un momentito del día, en el momento que estés en silencio, o tal vez cuando ya se durmieron todos o te encerraste en algún lado, haz algo para que detengas tu vida y pienses, le des la oportunidad para que la luz de Dios entre a tu mente y a tu corazón y conozcas tu realidad. ¿Qué es lo que tienes que hacer? A lo mejor no más falta eso para que se dé completo el milagro. Vamos a pedirle a Dios Padre las gracias que necesitamos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo.